Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a revisar algunos aspectos hoy sobre principios rectores del derecho penal y además de eso, un poco los nuevos delitos incluidos en el Código Penal para ir adentrándonos cada día más a un poco a los temas. Eh, en el código, en los aspectos penales, hay que revisar y es indispensable conocer un poco de sus principios, sus normas y sus postulados. Recuerden ustedes que esas son las normas que califican los delitos en los países. Nosotros tenemos aquí un código penal que disciplina a través de la sanción todos los actos delictivos, actos que donde se cometan infracción que den lugar y determinen el efecto del derecho penal sobre los individuos. Es muy importante ver que el aumento de la criminalidad y hay una criminalización primaria y una secundaria. Eh, la criminalización secundaria se refiere al número de los conflictos, etcétera, que cada día ocurren más, donde hay una orientación de incriminados y victimizados. O sea, las personas que en un momento determinado van a ser notificadas como imputables. O sea, se les llama ante la justicia por una acción, por una infracción que se convierte en un delito. Entonces, eso es muy importante y además el Estado tiene su serie de agencias que se encargan de todo el proceso de la investigación y después el mismo proceso de juicio. Por ejemplo, ahora nosotros tenemos el sistema penal acusatorio y el sistema penal acusatorio. El Ministerio Público inicia todo el proceso de investigación junto con la policía y el órgano judicial determina posteriormente si hubo o no hubo delito y además de eso, qué pena tiene que dictar el juez por haber cometido un delito. Pero a lo largo de la historia, nosotros vamos a ver que esos principios que nosotros tenemos ahora, por ejemplo, usted escucha, yo tengo derecho al debido proceso. Eso no nació por generación espontánea. Entonces, eso es un proceso a lo largo de la historia que se fue luchando para tener todos los recursos y los beneficios que da el sistema en los casos que se nos encontremos en una actividad de tipo penal. Eh, el, 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 derecho penal, como otros derechos, tiene principios y esos principios hay unos que determinan que dentro hay principios políticos y otros son principios normativos. Los principios políticos son el deber ser, las pautas, etcétera, que usted debe de tener en el ejercicio del poder y demás. Y que los mismos pueden ser obligatorios, vinculantes y esperan de la exigencia, de la moral, de la crítica y demás. Entonces, a lo mejor los consideramos y los estamos viviendo hoy en día, cuando nosotros estamos exigiendo la corrupción y demás por parte del sistema. Y hay sistemas normativos que son los que son creados por los estados, por los gobiernos,
para delimitar no solamente la acción del poder, sino también para delimitar la acción de los ciudadanos. Si nosotros nos fuéramos a Roma, una cosa era los beneficios y los derechos que tenían los ciudadanos romanos y otra cosa era los abusos del poder en esa época de la dictadura, de los pretores, etcétera, que en un momento se tuviera y que actuaban sobre las castas, se puede decir, que no tenían los mismos privilegios que los ciudadanos, por ejemplo, los esclavos o a lo mejor hasta las mujeres y demás. Entonces, esos principios, muchos de esos principios nacieron de principios de luchas de tipo político que después fueron adquiriendo permanencia a través de las normas. Y en la actualidad, estos principios los rigen en las constituciones de los estados, los rige la Constitución Nacional y lo rige nuestro Código Penal. Entonces, esto dependerá de las normas que tengan los distintos países, de las normas que le apliquen a sus ciudadanos y también de cómo se evoluciona durante la existencia, por ejemplo, de los estados. Nosotros estamos viendo ahora el endurecimiento, se puede decir, al principio, por ejemplo, el lavado de dinero. El lavado de dinero, a lo mejor al principio no era un delito, pero ustedes ven ahora cómo se fue convirtiendo en un delito y ese delito también es penado altamente, altamente con un número indeterminado de años de cárcel. Lo mismo que la droga, también en el caso de la existencia del el trasiego de droga. En los abusos del poder, a lo mejor determinadas actuaciones en los días pasados o en los años pasados no eran delitos, pero ahora determinadas actuaciones y abusos del poder pueden ser considerados delitos. Todo, por ejemplo, ahora nosotros vemos toda la tendencia a levantar las penas sobre los actos de corrupción, etcétera. Entonces, todo esto va a depender también de las exigencias de la población. Toda función política debe tener un límite. Y nosotros vemos que en el siglo XIX se alcanzan esos límites contra ese poder absoluto. Y se comienza a considerar en el derecho penal moderno el principio de legalidad, que es recogido por la Declaración de los Derechos Humanos, por la Convención Americana y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Solo serán penados los hechos declarados punibles por ley anteriormente a su perpetración y exactamente aplicados al acto imputado. Usted no le puede, o sea, si el delito no está considerado, y como yo lo declaro punible, yo lo declaro punible creando una ley que aquí en la República de Panamá, recuerden ustedes que tiene que pasar por la Asamblea Legislativa y de la Asamblea Legislativa tiene que ser publicado en la Gaceta Oficial para que sea conocimiento de todo el mundo y comience a regir. Si yo cometo el delito después que aparece la ley, a mí me la tienen que aplicar. Pero si yo cometí el delito antes que aparezca la ley, no me pueden aplicar esa nueva ley nueva. Entonces, es una legitimidad formal a ese poder, a lo mejor excesivo, que se tuvo en la antigüedad. Entonces, este principio se basa en la obligatoriedad y el deber de autolimitar el poder de los gobernantes hacia los
gobernados. Entonces, esto también se determina en un principio, en el famoso principio de la época anteriormente antiguas y posteriormente hasta nuestros días, en el principio de igualdad. Ese principio de igualdad que todos debemos ser iguales ante la ley. O sea, si no por ser chino, no por ser negro, no por ser blanco, etcétera, a mí me van a aplicar una ley y a los otros no se la van a aplicar. O sea, tiene que haber un proceso para que a mí me apliquen la ley de igual forma. También hay subprincipios. Ellos se pueden escenificar, por ejemplo, en la determinación. Esto significa que el acto legal tiene que ser descriptivo. Tiene que haber una descripción del hecho que da motivo precisamente a una pena, porque no puede demostrar inequívocos. No puede decir, ay, mire que yo le apliqué esto y esto no corresponde o es por analogía. No, tiene que describir verdaderamente cuál es el delito en la norma. La irretroactividad. Constitucionalmente, la República de Panamá dice que los hechos ocurridos con anterioridad a que nazca una ley de este tipo favorecen al encausado, no le pueden ser aplicados. Por ejemplo, si se aumentan las penas, si él tiene una pena antigua que era de 5 años y tiene que cumplirla de 5 años. No puedo venir yo con una ley nueva y decirle que la nueva pena es de 10 años y que por lo tanto él tiene que cumplir 10 años. No, tiene que ser como dice y está establecido en la ley. Tiene que tener taxitividad, o sea, se refiere al establecimiento definido claramente de cuál es el hecho punible. Cada conducta debe ser valorada y desarrollada en la ley, porque eso ofrece la seguridad jurídica. Ustedes, esa es una palabra, ay, que la gente se queja y grita que quiero que en tal caso tiene que haber seguridad jurídica. Tiene que haber seguridad jurídica porque a mí no me pueden aplicar actos o recursos, etcétera, o sanciones un día una y otro día después. Tiene que ser la sanción establecida en la ley. La ley tiene que también ser objetiva. Tiene que haber independencia judicial. Que recuerdan ustedes también que ese es otro de los gritos que de moda, donde señalan de que los jueces por una llamada, etcétera, pueden cambiar fallos, etcétera. No debe ser así, porque la ley tiene que ser, cuando usted la aplica, debe haber objetividad en ello, sin vinculación e independencia judicial. El juez es libre de dictar su fallo de acuerdo a lo que está establecido en la norma. La norma penal no tiene y prohíbe la analogía, que eso sí lo tiene, por ejemplo, en la parte del derecho administrativo. En la parte del derecho administrativo se señala que algunas normas pueden ser aplicadas por analogía. En el caso, por ejemplo, si yo tengo una ley de gremio y en la ley de gremio no tiene establecido el procedimiento de destitución y todos los recursos que yo puedo interponer, entonces yo voy y hago uso de los procedimientos que están establecidos en la ley de carrera administrativa. Entonces yo los aplico por analogía. En lo penal no. En lo penal tiene que estar establecido el delito y tiene que estar establecido la pena y los criterios respectivos para ese delito. Yo no puedo ir de la ley penal a la ley administrativa o a la ley civil y tomar normas de allí
interponerlas y ponérselas acá al imputado. Entonces, eso no lo puedo haber. No puede haber fungibilidad, o sea, las figuras delictivas no se pueden cambiar o complementar las unas a las otras. Entonces yo no puedo hacer eso en el tipo de delito. Tiene que haber proporcionalidad. En el principio que se aplica a la fijación y a la aplicación de pena, tiene que estar basada en niveles, en las niveles de lesividad, o sea, de daño, de dolo, etcétera, que se cause a la persona. No es lo mismo una persona que cometa un accidente, por ejemplo, de carro y muera una persona atropellada, etcétera, que usted vaya y tome una arma y usted sea un sicario y usted vaya y elimine a una persona por encargo. Entonces ahí hay grados diferentes de intención, de lesividad, de dolo, etcétera. Entonces hay que ver también todas esas consecuencias que en un momento determinado usted puede hacer referencia en la fijación de una pena. No le puedo poner a lo mejor 20 o 30 o 40 años a una persona que no está establecida en la ley y que no haya cometido esos grados que determine esa pena. Entonces, como el derecho penal es un bien jurídico, solamente puede incriminar a conductas que lesionen o pongan en peligro a otra persona o los valores o los intereses de otra persona. Entonces, no hay pena sin culpa, que representa en el derecho penal la culpabilidad, un principio que representa una conquista del derecho penal y de la responsabilidad objetiva que se acredite para que una persona no, se le ponga una pena por una culpa causada. Es importante también señalar que en el ámbito penal nosotros tenemos la existencia de nuestra ley penal, de nuestro código penal, que a lo largo de la historia también ha sido revisado y han ido en aumento los principios y la creación de delitos que son nuevos en la República de Panamá. Entonces, en la medida que las condiciones y las actividades sean consideradas un delito, son aprobadas legislaciones en la cual se le aplicarán penas a los individuos. Por ejemplo, han sido modificados títulos como todo lo que tiene que ver con los delitos que tienen que ver con la vida y la integridad de la persona. Delitos que tienen que ver con el honor de la persona. Delitos que tienen que ver con el patrimonio de la persona. Delitos en el orden jurídico, familiar y civil. Delitos contra el pudor y la libertad sexual. Miren ustedes todos los avances que se han tenido en este tipo de legislaciones. Penas cada día más difíciles. Por ejemplo, la visibilidad del acoso sexual, de los tipos de los diferentes violaciones, etcétera. Entonces, todos esos alcances que llegan las nuevas leyes modernas. Delitos contra la salud pública, que no solamente tiene que ver con aspectos de droga, sino también, ejemplo, en el caso de los certificados de incapacidad,
que se pueden convertir en un hecho de tipo punible. Por ejemplo, ahora la situación especial que estamos viviendo sobre la pandemia, etcétera, hay un artículo claramente definido en el Código Penal que la persona que tenga conocimiento y sepa que tenga una enfermedad y la propague, que pueda determinar una epidemia, etcétera, en contra de la población, es un delito que también lleva a las cárceles. Entonces, por eso al principio ustedes vieron la autoridad que decía, que señalaba que si los que no acataban las normas de salud serían denunciados penalmente, porque hay una norma que lo clasifica. Delitos contra la fe pública. Delitos contra la fe pública. Por ejemplo, todo lo que tienen que ver con falsificaciones y demás. Entonces, eso también nosotros lo vemos en el Código Penal. Hay figuras delictivas incorporadas a los ordenamientos jurídicos penales, como homicidio agravado previo secuestro, aumento de pena increíble. Miren que esas situaciones se están dando en la República de Panamá. Enajenación de las garantías de las prendas agrarias, la importación de desechos tóxicos, los famosos precursores, que tienen que ver con la producción de cocaína, la producción de droga, que antes eso no era penado, entonces ahora es penado. La retención indebida de las cuotas del seguro social, eso es considerado un delito. El patrono que retenga las cuotas es considerado como delito y lo puede llevar a la cárcel. La violencia doméstica. La violencia doméstica, todo el desarrollo que ha tenido, ese es un problema que salió de la privacidad de los hogares a la vida pública. Bueno, y dando seguimiento, vimos también que otros delitos que aparecen también son los maltratos a los menores. Por ejemplo, ese caso lo estamos viendo en la realidad. Entonces se van a aplicar también penas allí. Acoso sexual, otro delito que ha saltado al escenario. No solamente acoso a las mujeres, acoso también a los hombres. Y uso ilícito de tarjetas de crédito también es otro delito. Blanqueos de capitales, que anteriormente no era considerado delito. Delito contra el derecho del autor. Usted no le puede estar pirateando los conocimientos que hace un autor, porque entonces puede también ser llevado y sancionado. Toda la gama de los delitos financieros, la posesión de precursores, la tenencia de armas de guerra. Usted no puede andar con una ametralladora, un fusil o, ay, ¿cómo se llama eso? Eso que tira los misiles al hombro. Usted no puede andar por la calle normalmente con ese tipo de armamento. Entonces, eso se considera también la tenencia de armas. Usted ve en la televisión cuando dicen encontramos un fusil de no sé qué de guerra, una ametralladora, una no sé qué. Bueno, entonces eso es un delito y la persona queda detenida automáticamente. Todo lo que es lo que venga por el turismo sexual y pornografía infantil. Eso hay que tener mucho cuidado con los niños y mucho cuidado con las personas mayores que tengan que ver con la incidencia de la pornografía infantil, porque eso es correteado mundialmente y nosotros hemos visto las investigaciones que también se han hecho en la República de Panamá. Lo que vamos a ver más adelante, los delitos ambientales. Ajá, los delitos ambientales. Estos delitos ambientales también
tienen que ver con, por ejemplo, las quemas, las talas de árboles, andar cazando animales prohibidos, etcétera. Entonces también tienen que ver la contaminación de agua, también tienen que ver con las nuevas formas de delito. Entonces, en la medida de que se desarrollen actuaciones y prácticas ilegales que vayan en contra de la ley, entonces nosotros vamos a necesitar modificaciones a la ley, a la legislación. El código señala una serie de delitos nuevos donde usted tiene que tener cuidado por sus actuaciones. Vamos a quedar aquí hasta la próxima clase.